Bienvenidos y muchas gracias por visitar una vez más nuestra página Defensores del Nombre de Jesús. Es normal que nos cause cierto nerviosismo cuando nos toca predicar, sobre todo la primera ocasión que nos corresponde hacerlo. Es una gran responsabilidad, pero al mismo tiempo es una bendición predicar la palabra de nuestro Padre Celestial. El hecho de hablar ante un grupo numeroso de personas suele causar cierto temor o nerviosismo en algunos. Esto es lo que es conocido como glosofobia. Esta palabra deriva del griego glosa, que significa lengua, y phobos, que quiere decir miedo o temor. Nuevamente señalo que el nerviosismo es algo muy normal que ocurra, pero que también es algo que puede irse controlando, y más cuando nos encomendamos en las manos de nuestro Dios. Algo que es primordial y siempre debemos tener presente es que Dios nos respaldará en el momento en que hablemos de su palabra. Cuando nos llegue el momento de predicar, debemos pedir dirección a Dios, que sea Él guiándonos, dándonos un buen mensaje para exponer, que controle nuestras emociones, que nos dé sabiduría y entendimiento, que sea un mensaje de edificación, que nos respalde con su presencia. Tengamos fe que Dios estará con nosotros cuando prediquemos. Nota lo que dice el mismísimo apóstol Pablo en su segunda epístola a Timoteo en el capítulo 4, el verso 17. Pero el Señor estuvo a mi lado y me dio fuerzas para que por mí fuese cumplida la predicación. El Dios que ayudó a Pablo a predicar es el mismo que está con nosotros, ya que nuestro Señor Jesús es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Y recordemos que absolutamente todos tenemos las mismas promesas. Eso obviamente lo incluye a usted y me incluye a mí. Muchos se intimidarán y dirán que carecen de alguna base de estudio o que no están preparados. Pero recuerda el caso del apóstol Pedro. ¿Qué estudio tenía él? Recuerde que su labor era de pescador. Pero en el día de Pentecostés, cuando el derramamiento del Espíritu Santo de los 11 apóstoles que se encontraban presentes en el aposento alto, es Pedro quien se coloca en pie y da una gran predicación siendo guiado por Dios. Y fue tan impactante que aquel día se entregaron y bautizaron más de 3000 personas. Por favor, lea el libro de Hechos capítulo 2, el verso 41. Como suele suceder antes de que llegue el momento de predicar, pueden llegar a nuestra mente pensamientos negativos como por ejemplo, me da miedo, y si me equivoco, si se me olvida lo que diré, si no lo hago bien, se reirán de mí, etc. Lo primero que hay que hacer en estos casos es callar esas voces negativas en nuestra mente y cambiarlas por palabras de fe, de ánimo, de impulso, de optimismo, como por ejemplo, yo sí puedo, Dios está conmigo, estoy 100% seguro de que puedo predicar, todo lo puedo en Cristo. Aunque la base fundamental está en ampararse en nuestro Dios para que seamos guiados por Él, no está de más realizar una serie de ejercicios que nos ayudan a mejorar en lo que a la oratoria se refiere, en cómo expresarnos, el hablar en público, nuestra postura, el tono de voz. Aquí te daremos algunos tips o consejos que te ayudarán a mejorar y te resultará mucho más fácil cuando llegue tu momento para predicar. 1. Podemos comenzar con la visualización. En un momento donde estés relajado, preferiblemente acostado, cierra por un momento tus ojos e imagina que estás hablando en público, predicando, que estás triunfando y disfrutando de las sensaciones y emociones favorables que sentirías al lograr expresarte ante un grupo numeroso de personas de la manera correcta. Tu mente no distinguirá que se trata de un ejercicio y grabará esta práctica como un hecho que ha acontecido en la realidad. Entonces, cuando llegue realmente tu momento de exponer la palabra, te sentirás mucho más confiado, tranquilo y relajado a la hora de predicar. Usa tu mente, prográmala para el éxito con la visualización creativa. 2. Un buen ejercicio es estar en un lugar adecuado e imaginar que al frente tienes un auditorio lleno de personas. Absolutamente todos te observan debido a que eres el exponente de la palabra. Primero saluda de manera cordial, preséntate y habla sobre un tema que te llame la atención.
Trata de durar como mínimo 3 minutos hablando acerca de ese tema y por último, despídete. En una escala del 1 al 10, ¿cómo te sentiste? Puedes hacer este ejercicio en repetidas ocasiones e ir aumentando el tiempo de duración. Verás que cada vez te sentirás mejor, con mayor seguridad y confianza. 3. Para ir desarrollando una mejor manera de expresarnos y que nuestro vocabulario sea el más fluido, es bueno lo que es la improvisación, el hablar de algo de lo cual se tenga conocimiento, en el cual debes dar una descripción usando tus propias palabras. Por ejemplo, durante 3 minutos habla sobre una historia que te llame la atención de la Biblia. Relátanos una experiencia positiva de tu niñez que recuerdes con mucho agrado. Dinos, ¿qué actividades realizaste el día de ayer? ¿Cuál es tu deporte favorito? 4. Otro aspecto importante es la descripción. En saber representar algo por medio de nuestro lenguaje de la manera apropiada, haciéndolo de una manera enérgica para captar la atención y el agrado del oyente. Toma un objeto, cualquiera que sea, y obsérvalo por algunos minutos. Ahora, debes dar una descripción detallada de lo que es ese objeto, expresando cuáles son las características más resaltantes. Hazlo de una manera fluida, evitando ser repetitivo. 5. Debes tomar en cuenta el ritmo oral, es decir, la velocidad que empleas al hablar y la pausa que haces entre palabras y frases. Hablar con un ritmo adecuado demuestra confianza y seguridad y creamos una expresión fluida, sin prisas ni interrupciones impropias. 6. La respiración. La respiración también te ayudará antes y durante tu predicación. Inhalar profundamente y exhalar de manera pausada antes de que llegue el momento de hablar te ayudará a relajarte. Durante el momento que prediques, respira de manera normal, con la mayor naturalidad como suele hacerse, ya que inhalar y exhalar de manera acelerada demostrará como si estuvieras agitado y esa no es una imagen que queremos dar. Como orador, no es una imagen deseable. 7. Lee mucho. Recomendablemente es mejor hacerlo en voz alta. 8. Ahora que hemos avanzado y hablamos con mayor soltura y fluidez, debes hablar por espacio de 5 minutos sobre la Biblia, Dios, el rey David, santidad, el bautismo, la salvación. ¿Qué es para ti el sacrificio que hizo Jesús en la cruz del Calvario? Cosas que hizo Jesús en su vida, el cielo. Debes explicar detalladamente cada uno de estos temas a exponer, el significado, su importancia, dando ejemplos cómo podemos llevarlos a nuestra vida, el por qué es necesario, etc. Practícalo en repetidas ocasiones. Comienza con 5 minutos. A medida que avances puedes extenderte por espacio de 8 y finalmente llegar hasta 10 minutos. Con la ayuda de Dios y la práctica notarás que avanzarás en gran manera en esta área de la oratoria. Así que ánimo, sí podemos hacerlo. No estás solo. Recuerda que has recibido poder de Dios. Lea Hechos capítulo 1, verso 8. Entonces, con este poder tienes dominio propio. Segunda de Timoteo capítulo 1, verso 7. Así que puedes controlar esas emociones. Dios nos ha llamado a predicar su palabra. Por lo tanto, nos ha capacitado para hacerlo. Notarás que cada vez te sentirás mejor y aumentarán tus deseos de ser usado por Dios para predicar, porque es algo que te gusta hacer, porque Dios te capacitó con dones y talentos para ello. Y recuerda que siempre que prediques, la gloria siempre le pertenece a nuestro Dios. Sí podemos predicar. Según de Timoteo capítulo 4, verso 2 dice que prediques la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo.